Hola amigos, amigas, bienvenidos a otra edición dominical con Álvaro Salas aquí en el portal del Villegas, que este programa los domingos se llama Matiné Vermú Noche porque normalmente casi siempre hemos tratado de temas relacionados directo e indirectamente con el cine. Ahora trataremos uno que es más indirecto, es un medio de comunicación de masas también, un medio de entretención previo, existió antes que la televisión y sigue existiendo y va a seguir existiendo por mucho tiempo más probablemente, y es la radio. La radio, me refiero no simplemente a la tecnología que existía hacía mucho tiempo, sino que a la radio como institución de difusión pública, ya sea comercial o fiscal. Y fíjate, Álvaro, un dato histórico interesante. La primera transmisión radial, que fue experimental, que creo que se hizo en el edificio del Mercurio, acá en Santiago, fue el año 1922. O sea, no tan atrás, ¿eh? 1922. La primera radio comercial que empezó a emitir no sé cuántas horas al día, pero en forma regular, es la radio chilena en 1923. Y aquí te voy a dar una sorpresa, Álvaro, prepárate. La segunda radio de Chile que empezó a emitir se llamaba Cerro Alegre. Adivina dónde estaba. Oh, mira, es que, oye, Fernando, son datos muy interesantes que a mí me siento orgulloso de ser porteño. No sé si gente sabe, yo soy de Valparaíso. No me digas. No me digas. No. Es que esto me lo agregas a la lista de que el primer diario de habla hispana fue el Mercurio de Valparaíso, de que la primera compañía de bomberos estuvo en Valparaíso, de que el primer club profesional de fútbol nació en Valparaíso. Bueno, todas estas cosas porque llegan por el mar, decir. Pero ahora no tenía idea que lo de la radio también, Cerro Alegre, Radio Cerro Alegre. Radio Cerro Alegre. No la conocía ni de nombre. Yo tampoco, pero como me preparo un poco para los programas, porque trato de ser diligente para mis cosas, averigüé esto, la radio Cerro Alegre. Fíjate que ya en los años 30, esta cosa creció como un incendio en la pradera. Habían 70 radios en nuestro país. Y en los años 50, y después ya no creció más, en los años 50, sí creció con la FM, en los años 50 habían más de 100 radios que en esa época, como ustedes recordarán, emitían en lo que la gente llamaba onda larga, que es amplitud modulada, que tiene poca calidad sonora y que si uno tenía como me pasaba a mí de cabro chico, Álvaro, vivías en un edificio con ascensores y los ascensores tenían unos mecanismos que se llaman relé, que es una cuestión eléctrica que conecta y desconecta un circuito y lanza, por lo tanto, un destello muy fuerte electromagnético. Entonces, la radio estaba siempre como olla porotera, decía mi mamá, con unos ruidos espantosos, muy desagradable, pero en fin, era lo que había. Y ¿Todavía quedan radios AM todavía? O sea, yo fíjate que no tengo idea si quedan radio AM, capaz que sí, porque la radio que transmite en ese tipo, con amplitud modulada y no con frecuencia modulada, tiene más alcance en la onda. La frecuencia modulada tiene un alcance mucho más pequeño, sí. Bueno, eso es lo que me explicaron hace muchos años, no sé si eso habrá cambiado ahora con las antenas repetidoras. Fíjate yo también estudié un poco el tema, perdona, y te escucho. No, te iba a decir, para terminar. Tú dijiste que el año 22 fue en Chile la primera transmisión. Sí. Y según lo que yo alcancé a averiguar, la primera emisión radiofónica en el fue en el año 1920, o sea, 2 años antes. O sea, no estuvimos tan atrasados para eso. No, parece que no. Sí, pues tenéis razón. Oye, un par de datitos más. Habían como ya sin radio, los 50. La primera radio, tú te debes acordar, yo me acuerdo cuando partió en frecuencia modulada, fue en Santiago la radio El Conquistador, el año 62. Sí. Frecuencia modulada, era una novedad, pocos tenían, yo me tomó muchísimos años tener un receptor de frecuencia modulada. Y bueno, vino el periodo glorioso de la radio con transmisiones de música casi todo el día. Ese era el negocio básico de la radio, transmitir música. Ahora son programas de conversación, si es que podemos llamar las conversaciones. Y los disc jockeys, que eran los que presentaban los discos, los más famosos de esa época fueron, bueno, tú los debes haber conocido quizás, por edad, digo yo, Ricardo García y Raúl Mata. No sé si los conociste. A Raúl Mata lo conocí mucho, porque yo trabajé con él en el Canal 13, en el programa Una Vez Más. Un señor en todo el sentido de la palabra, pero Ricardo García, supe de él, viví la época en sus últimos años, pero no lo conocí personalmente. Oye, y también tengo una lista de una radio
de acá, acá fue la Radio Caupolicán en Valparaíso, la quinta región, Radio Caupolicán, Radio Valparaíso, Radio Porteña, Radio Minería, Radio Los Castaños, en Viña del Mar, esa no. Y la Radio Reloj también es muy antigua. La Radio Reloj que daba la hora todo, minuto a minuto. Claro. Oye, antes de entrar de radio y radio, ¿tuviste la curiosidad cuando niño? Yo no me podía explicar, niño, chico, de cómo, por qué funcionaba la radio, por qué sonaban. Y yo con mi hermano mayor desarmamos, le sacamos la tapa de la radio y veíamos unos tubos encendidos calientes, no los podían tocar. Y yo siempre, ¿y a dónde están los locutores? ¿A dónde está la gente que habla? Yo lo buscaba. Bueno, yo creo que hay... ¿Y para qué hablaste de las radios portátiles? Porque, hasta el día de hoy, yo creo que hasta el día de hoy tú le haces esa pregunta a la gente, ¿cómo funciona una radio? ¿Cómo es posible que el sonido se transforme en onda y en la onda otra vez en sonido? Y probablemente no van a poder explicarlo. Y es súper sencillo, pero no vamos a entrar en eso. El hecho es que yo diría que casi desde el principio, todo dependió de cómo fue creciendo la venta de receptores, porque eran bastante caros al principio. Pero más o menos rápido, por lo menos de las clases medias para arriba, la radio se convirtió en el centro de entretención de las casas. Yo me acuerdo de cabros chicos, y te estoy hablando por lo tanto de los años 50, tú puedes hablar con más propiedad de los años 20, supongo. En los años 50 había una radio, desde luego no había televisión, una radio que era una cosa más o menos grande, una cosa como un cajón así, de distintas formas, unos más bonitos, generalmente eran feos, que estaba en el living. Entonces, y uno todavía puede ver fotos de fotos tomadas, por ejemplo, en Estados Unidos, de la familia reunida alrededor de la radio. Y acá se reunían alrededor de la radio a escuchar programas famosos, como por ejemplo Adiós Séptimo de Línea, tal como unos años después, ya lo conversamos, la gente se reuniría en el living, en este caso para ver televisión, pero antes nos sentábamos sin mirar nada, por supuesto no había nada que mirar, a escuchar las comedias del radioteatro se llamaba, ¿te acuerdas? Se llamaban radioteatro. Oye, y mucha gente que nos está escuchando y viendo en este minuto, se le viene inmediatamente a la memoria La Tercera Oreja, que era una cosa que daban en la radio en la noche y que era terrible, era para asustarse. Y lo hacían súper bien, los ruidos, los pasos, abrían las puertas que crujían. Y yo no sé qué bonito era ese trago, porque uno se imaginaba la escena y te daba miedo de verdad, pues, escuchando la radio. No te costaba nada bajarle el volumen o cambiarle, pero uno le gustaba sufrir. Y de repente decían que este era un programa no apto para niños, porque los niños dormían con pesadillas, no dormían después por el susto de la radio. ¿Para qué hablar de la experiencia de Orson Welles, que por allá por el año 40, 38, 39, el año 39. Cuando hizo la Guerra de los Mundos, que quedó de Manzaca, que la gente empezó a arrancar de verdad pensando que eran invasiones extraterrestres. Murió gente. ¿Ah? Murió gente, fíjate. Murió gente. Claro, gente que cuando tú salió en pelota de su cama porque venían los marcianos, se metió al auto. Tú sabes que la gente pierde la cabeza al tiro cuando hay un temblor. Imagínate una invasión y salieron rajando los autos, los chocaban en el primer árbol que había. Quedó la cagada, esa es la palabra que corresponde. Y después Orson Welles tuvo que dar muchas explicaciones. De que, oye, y no hubo multa, no hubo castigo para él porque él tenía una excusa, ¿no? Que al principio del programa, pero nadie escuchó esa parte, parece. Él había anunciado que esta cosa era una representación radiofónica nada más, pero nadie escuchó eso, muy poco, muchos entraron a la sintonía cuando ya había partido la cuestión. Así que estaban convencidos. Y hay grabaciones en YouTube de ese programa, me parece que hay grabaciones, y está muy bien hecho, está súper bien hecho. Y qué potente era la radio, por Dios, una cosa... Es como se vivía ligera, se acabó la pandemia, pueden salir todos a la calle. Claro. La estampida de gente que harían a peor todavía. Oye, hay programas muy entretenidos, más livianos, como La Bandita de Firulete, que marcó toda una época también. Y yo me acuerdo de mi padre que llegaba del trabajo a almorzar, porque en provincia, bueno, antes era en todas partes igual, la gente salía a trabajar, volvía a almorzar a la casa y volvía a trabajar en la tarde. Era muy curioso, ¿verdad? Aquí también. Te cuento. Y llegaban a almorzar y escuchar la radio, las noticias. Y era todo el día, y escucháis las noticias, y escucháis estos programas que eran humorísticos, que hacía Jorge Romero Firulete. Sí. Yo de niño tengo la memoria de haber escuchado todos los días, de lunes a viernes. Tú nombraste La Tercera Oreja, pero había uno más terrorífico que fue previo, existía desde antes. Después vino La Tercera Oreja, que las historias del doctor Mortis. Tú.
Esa que empezaba con esa música que es Una noche en el Monte Carlo de un compositor de Mussorgsky. Tan, 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 tararararararara. ¿Te acuerdas? Y entonces el tipo este que relataba que me mandaron por ahí el año pasado, antepasado, me mandaron un CD con algunos programas del Dr. Morty para que yo me acordara. Y el tipo tenía, ¿te acuerdas? Y entonces la tapa del cajón se abrió y salió el cadáver. ¡Ah! Y se reía así. Y nosotros... Qué lindo el trabajo. Qué lindo el trabajo radial de transmitir miedo o alegría y todo a través de la voz solamente. Tenían unas voces, estos tipos que hacían de malo, eran unas voces gruesas, así, y te hablaban y te ponían, no, y el sonido, los pasos. Ahora, ver cómo hacían los programas era muy entretenido, porque tenían un elemento, por ejemplo, el fuego era con papel celofán, que lo hacían, claro. Se encendió la casa y te hacían al lado del micrófono, un serrucho. No, se hacían unos ruidos, la lluvia era espectacular. Y yo fíjate que tengo la impresión, Álvaro, yo no sé si sería porque éramos más cabros y los chicos todo lo reciben con una fuerza en Technicolor, a los adultos como que vivimos el mundo más bien en blanco y negro, pero tengo la sensación que como nosotros teníamos que imaginar lo que nos estaban contando, la fuerza, el impacto era mucho mayor que ver algo que te están presentando que está hecho. O sea, tú ves una película y tú no tienes que imaginar nada, estás viendo algo que te mostraron y eso es todo. Pero cuando tú tienes que imaginar la situación que te están insinuando con voces, con ruido, con descripciones verbales, yo tengo la sensación de que para mí era mucho más potente, por ejemplo, escuchar una historia del Dr. Mortis que ver una película de terror. Porque la película es eso, o sea, tú ves un esqueleto, bueno, el esqueleto, como buenas tardes, el esqueleto. Claro, el esqueleto es una cosa concreta que después de la primera impresión tú lo asumes como algo que está ahí, pero en la imaginación, que es más sinuosa, que es más rica, de repente se hace imprecisa, se pone, qué sé yo, vaga, el elemento de terror que tiene algo de la vaguedad también del mundo, se hace mucho más potente. O sea, el monstruo que salía del cajón del Dr. Morty era mucho peor que el monstruo que el Drácula de Vincent Price o de cualquiera de esos actores del cine. No sé si te sentías lo mismo. Oye, qué gran compañía es la radio, y en otro plano muy distinto al que estamos hablando, las transmisiones del fútbol. Yo las prefería escuchar por la radio, porque el locutor radial le ponía un color increíble, y después cuando ya podía verlo por televisión y escucharlo por radio, era una cosa, eran dos partidos distintos. Los jugadores iban pasando la mitad de la cancha, súper lento, y a cruzar la mitad de la cancha, y se bueno, tú dices, ¿qué partido está viendo este gallo si no es el mismo que estoy viendo yo? Pero de verdad, yo prefiero hasta el día de hoy escucharlo por radio. Recordemos algunos nombres de esos grandes y famosos locutores de fútbol de los años 60. Se me viene a la cabeza en este momento Darío Verdugo, Hernán Solís, Sergio Brodfeld, Raúl Prado, el locutor más popular de la juventud. Ese era su y tenían frases que todos copiamos: inflando la red, voló como un carabel. Sí. Expliquémosle a los jóvenes que no saben que el Carabel era un modelo de avión de pasajeros francés que se puso muy de moda, después desapareció. Oye, y uno que transmitía el fútbol de una manera muy especial y con un humor que de repente sus propios compañeros no podían aguantar la risa, era Sergio Silva. No sé si alguna vez lo escuchaste. Sí. Con una voz seria y decía de repente unos chistes de doble sentido y cosas, pero sin uno podría decir carepalo, con gran seriedad. Avanza este chico con su palo. Te cuento algo. En Magallanes hubo un jugador, no es broma, y a lo mejor su familia lo está viendo, se llamaba Juan Pichulmán. Sí. Era un poco, ¿te conociste? Sí. El apellido venía, claro. Sí, me acuerdo. Era Pichulmán, y los partidos a veces estaban Reforme, y Sergio Silva, que tenía la gente. Pichulmán, la verdad, muy flojo hoy día. Pichulmán lo veo que estaba jugando muy parado y no le entregan. Pichulmán no se lleva bien con la pelota, decía una cosa increíble. Curiosamente transmitía con Darío Verdugo. Y uno era súper rápido y Sergio Silva era lento. Y se dividía en la cancha. En el primer tiempo Sergio Silva transmitía de la mitad de la cancha para acá y Darío Verdugo para la otra mitad. Después se cambiaron y Darío Verdugo no podía seguir transmitiendo porque Sergio Silva tenía todo para la risa. Sí, era muy gracioso. Oye,
Sí, a lo mejor en una de esas, por pura casualidad, la hija de Sergio Silva, que falleció de una manera Esperanza. muy tonta, la hija que es una mujer que yo la he visto una vez, creo, en una foto, es una mujer muy hermosa. Si Esperanza está Silva. viendo, sí, claro, no me acuerdo cómo se llama, Mariana Silva, Teresa Silva, Esperanza. Esperanza Silva, creo que un gran saludo Es, a la, ella. es Y actualmente la presidenta de Chile Actores. sí, bueno, un gran saludo para Esperanza. Su padre era un tremendo tipo, realmente. Además que hizo muchas otras cosas, Sergio Silva en la radio, no solamente chacoteaba con Pixelman en las transmisiones del fútbol. Tenía un montón de programas. Sí, eh, Era un hombre culto, habiloso y con ese muy sentido bueno. del humor carepalo, ese humor que no se mueve, no se le mueve una pestaña y todo el mundo muerto de la risa y él sigue serio, así. Y su hermano siempre vivió afuera y era el corresponsal desde el extranjero. Iván, el informe con Iván Silva Acuña. Acuña era otro apellido de Silva. Y, siempre, y también una voz muy característica de los hermanos Silva. Después se instauró un premio acá que tuve la suerte de ganarlo un año, el premio Sergio Silva en distintas categorías. A mí me lo entregaron en el rubro humor, por ahí por la década del 90. Uno de los trofeos bonitos que tengo. Lo voy a mostrar en otro programa porque lo tengo en Santiago. Oye, Muy pero bueno. tú contabas delante una cosa cierta, que los tipos hacían, sin que uno viera nada, hacían en el radioteatro toda clase de efectos sonoros y le daban mucha vida a lo que estaban contando, etcétera. Pero recordémosle a nuestros auditores más jóvenes, a nuestros espectadores más jóvenes que no ni siquiera escuchan radio hoy en día, a lo mejor, que las radios grandes tenían auditorios donde la gente podía Sí, ir como un cine, así, podía ir a instalarse en una platea y algunos programas se hacían ahí en el escenario frente al público, estaban transmitiendo en directo y creo que uno de esos era, por ejemplo, Residencial La Pichanga. eso era muy bueno, yo no me lo perdí. Porque los personajes representaban, contémoslo a los más jóvenes, cada uno representaba un club de primera división. Pues. Entonces el programa más escuchado era el del día lunes, porque venían terminando la fecha del fútbol. Claro, Entonces le decía, oye, ¿cómo irá a llegar mañana el de la U? Porque ayer perdió con Wander, por poner un ejemplo. claro, un mal Entonces, ejemplo en todo caso, entonces pésimo ejemplo. llegaba, muy bueno de esto. Oye, y todo esperando y le ponían una música como triste, una marcha fúnebre, porque venían los personajes. Llegaban todos a una casa donde la dueña de casa los recibía y eran todos Gavito Hernández de La Serena, el Wander de los Loros, el de Colo Colo, y cuando entraban al programa les ponían un pedacito del himno, no era muy entretenido Residencial La Y había Pichanga. otro Y programa casi que representaba todos los clubes. Y había otro programa muy chacotero que tenía una canción en pasada. Esta radio tanda, sí señor, ¿te acuerdas de eso? Con Ana González, la Desideria. La Ahí de también Sider. estaba Sergio Ah, sí, eh, Sergio Silva estaba en el programa con la de Sideria. don Casiano Peláez, que lo bromeaban porque era velado, parece. Ahí trabajaba, no sé si era Eduardo, no, Eduardo Calixto era otro programa, pero también era humorístico, pero el Residencial de Pichanga era muy bueno. Oye, y te voy a hacer, déjame encontrarte, te voy a hacer escuchar música que nos traen recuerdo de A la ver, época de la radio, mira, espera, que por aquí te tengo. Déjame decir, estamos con la tecnología aquí. Mira, mira, ¿te acuerdas de esta música? Mira. sí, sí, sí. Eso era un programa de noticias, creo, ¿no? Radio Minería. Ahora, las noticias eran Radio La radio, Minería. sí. No sé si era, no, pero no era reportero eso. ¿Eh? No, el reporter eso era el primero con las Oye, últimas noticias presentados ¿por quién? No me acuerdo. Por eso. pues sí, oye, yo tengo recuerdos de esa época. Bueno, yo, al contrario de mucha gente que está en la televisión, yo empecé en la radio. Yo en la radio salté a la televisión. Yo empecé acá en Valparaíso, la radio Portales. La primera de Chile era el eslogan de la radio. No sé en qué lugar está ahora, pero no sé, era la Existe, primera de ¿no? Chile. ¿Existe todavía? Sí, todavía existe, y está en la misma ubicación, en plena ahí, Plaza Aníbal Pinto, en el edificio de la Cooperativa Vitalicia, en el segundo piso. Y fui a visitarla el año pasado y me dio mucha nostalgia verla, que está igual, idéntico, muy bien cuidada, todo, pero el mismo locutorio, todo. Pero antes era mucha gente dentro de la radio, trabajaba mucha gente, hoy día es todo computarizado, y ha quedado mucha gente
fuera de esta tan linda tarea de transmitir. Hoy día los locutores están ellos mismos manejan incluso son la música, los comerciales y todo. Fíjate que a propósito, tú acabas de nombrar el edificio de la Cooperativa Vitalicia, un edificio blanco como de 8 o 9 pisos, una cosa así, que está a la subida de Cerro Alegre. Y qué curioso que la radio Portal está dentro de la Cooperativa Vitalicia, que era otra radio. Pero fíjate que ese edificio me trae un montón de recuerdos. Tú sabes que yo en el fondo soy una especie porteño honorario. Cuando era cabro, la mitad del año más o menos vivía yo en Valparaíso, entre vacaciones de invierno, verano, festivo, pasaba yendo a Valparaíso. O sea, yo conozco más Valparaíso, me muevo mejor en Valparaíso que en Santiago. En Santiago me pierdo, salgo de mi barrio y me pierdo completamente. Y había un subterráneo en ese edificio, o un piso, digamos, un subterráneo, donde había una peluquería. Quizás tú no te enteraste. Había una peluquería donde nos llevaba a mi tío, a mi primo y a mí, a que nos cortaran el pelo, obviamente. En esa época me lo cortaban bien cortito. Y el peluquero, parece que estuviera viéndolo, la peluquería era muy chiquita, un local dentro de un subterráneo, los muros cubiertos con portadas de la revista Estadio, de la revista El Gráfico, que era una revista deportiva argentina. Y el tipo era un monstruo, se lo sabía todo. Por ejemplo, te podía recitar de memoria la formación del Chacarita Junior del año 41. Y tú le decías, ¿pero quién jugaba en River el 54? Y bueno, y te ponía, y hablaba como argentino. Y bueno, en la línea de 3, porque jugaban con 3 zagueros en esa época, en la línea de 3, Meléndez, Ferruchetti y no sé cuánto. En el medio, ta. Pero tú no lo podías creer. Y el Wander del 59. No, en 59 yo ya todavía no había llegado ese año, ponte tú, estoy hablando de mitad de los 50. El Wander del 39 o 40. Pero por favor, y ahí le salía una voz como de marinero porteño y te daba la formación completa. Era una enciclopedia futbolística, era lo más entretenido, se conocía todos los chismes, todos los cuentos, todas las situaciones que ocurrían en ese sector de Valparaíso. Fernando, yo a una cuadra de lo que estás hablando tú, vivía mi familia cuando yo nací el año 52. Entonces, toda esa esquina, la Pérgola de las Flores, sí, conozco esa, sí. De la Plaza Aníbal Pinto, me la conozco, pero... ¿En ese edificio? ¿Ahí vivías tú en ese edificio? No, edificio no, pues yo vivía, no. En la subía, ahí está la Plaza Aníbal Pinto, y tú subes por Almirante Montt y llegas al Cerro Alegre. Sí. Y por la Pérgola de las Flores es la bifurcación. Sí. Y por la izquierda está la calle Camin. Ahí por ahí. O sea, éramos vecinos. Éramos vecinos en cierto sentido. Muchas veces debemos habernos topado en el cerro tuyo. De todas maneras. Y las dos calles eran unidas por el pasaje Wagner. Sí. Porque ahí nací, cuando nací yo, vivíamos ahí. Por eso mi afición por la música, nací en la calle Wagner. Oye, pusieron una placa conmemorativa, me imagino. Después cambiamos a la calle Strauss, en el Cerro de Bellavista. Toda la música. Oye, ahí mi papá tuvo almacén. Y también conocí la vida del almacén de barrio, y también con radio, siempre escuchando, yo ponía la radio, y la gente salía a comprar en la mañana, doña casa, y se quedaban conversando. La gente hacía esa vida de barrio, esa vida tan bonita que ahora no se ve en ninguna parte. Sí, yo la conocí. La vida social. Yo la conocí, esa vida de barrio, me acuerdo, digamos, yo vivía un poco más arriba de ti cuando iba al Valparaíso en Almirante Montt 501, que hay un pasaje, ahí está todavía, la casa donde vivían mis tíos, etc. Y me acuerdo de cada boliche, había un boliche que estaba en Almirante Montt con Santa Victorina, que era un boliche que estaba hasta bien tarde, con una sola ampolleta iluminando, una ampolleta cagada de mosca iluminando, y uno iba a comprar ahí las negritas, esas obleas de chocolate. Después, un poco más abajo, había una panadería con el pan más exquisito que he comido en mi vida, y un poquito más abajo, me acuerdo, se inauguró una vez una carnicería, y entonces en la inauguración, que llegaron todos los vecinos de la zona y repartían pedacitos de carne frita. Y más abajo estaba el negocio de tu padre, más abajo de esa. El almacén, sí, oye, almacén Próxima. Oye, las carnicerías debe haber sido la higiénica. Todos le ponían la higiénica a la carnicería. Había más moscas que filetes ahí en las carnicerías. Oye, y tú veías que llegaba la carne y los tipos se ponían un saco aquí en la cabeza y se ponían el animal entero al hombro y entraban con era súper.
no tenía nada higiénico, y la carnicería la higiénica era Sí, famosa en bueno, todas partes. eran tiempo, Sí, y qué siempre, lindo, sí. siempre uno recuerda esos periodos en Valparaíso, en Santiago, en cualquier parte de Chile. Uno recuerda entrar a una peluquería, uno recuerda entrar a una panadería, un almacén como el de tu papá, cualquier local, y había una radio prendida. La radio era el compañero permanente y siempre, de hecho yo me acuerdo no solo de los programas que a mí me interesaba ver, como es o escuchar, el Doctor Morty, el gran radioteatro de la historia por el séptimo de línea, sino que me acuerdo hasta los programas que escuchaba mi abuelita Leonides, que había uno que se llamaba Compases al atardecer, y que partía con Me acuerdo. una cancioncita que era tararán, tararán, tararararararara, tarará, y así, y mi abuela, y ahí tocaban una música que ya en esa época estaba marchita, pero esa fue la música de mi Mira, abuela. el día domingo había un programa, pues yo era muy chico, se llamaba Bailables Dominicales, qué buenos nombres, de original. Sí. Adivina qué día era, el día domingo. Y era el mediodía y ponía música bailable, porque la gente bailaba temprano antes. Y la música era taran, 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 taran. Y uno bailaba en la casa y subía el volumen. Oye, otra cosa que se dio mucho, no sé, hasta el día de hoy parece, que la gente pedía canciones a la radio. Ah, sí, sí, por supuesto. Hoy día todo el mundo baja las canciones que quiere, tenéis todo el... No, pero sí Todo cambió el todo, cambió todo. Déjame ahora, por favor, pasar a mi primer bloque comercial que hace posible que te tengamos aquí en estás en tu pantalla, casa. Álvaro. Creo que pusieron una placa conmemorativa en la calle donde tú naciste, ¿no? Yo creo que me la merezco. Sí, yo creo que debieran a una placa de latón, eso sí, no de bronce. Oye, le quiero recordar a nuestros amigos que si quieren ustedes tener los chocolates más ricos, que en este momento están disponibles en nuestra nación, estas cajitas que prepara Bomboni, así se llama la empresa, es una empresa familiar de gente croata, me parece que son. Si no son croatas y son serbios, me van a venir a pegar un balazo aquí, pero en fin, son de esa zona. Los chocolates son exquisitos, no les abro la caja porque ya no queda ninguno adentro, puros papeles nomás, ya me los comí todos, Álvaro, pero son ricos, se los llevan a la casa, son chocolates rellenos, o sea, el envoltorio, por supuesto, es un rico chocolate, chocolate de buena calidad, y el relleno puede ser de los más distintos tipos. De hecho, la caja trae chocolate con distintos rellenos. Usted está viendo seguramente los datos para ordenar y le llevan a la casa, sus chocolates, hombre, por Dios. ¿Qué más se puede pedir? Y a propósito de música, estimado Álvaro, si se te está olvidando alguna cosa, como yo creo que ya se te está olvidando todo por tu edad, tu avanzada edad, entonces tienes que entrar a la Academia de Música Higiena online, que te Yo te pongo permite... la música, yo te pongo la música. Ya, ponme algo, a ver, déjame, afíname. Ok. Higiena online, estimados amigos. Usted ahí retoma sus estudios que alguna vez votó de guitarra o los empieza a hacer. Hay también cursos de teclados, o sea, eso incluye pianos, órganos. Hay clases de bajo eléctrico, impostación de la voz, canto, en otras palabras, para que usted mejore su voz si tiene una buena voz, tenga una voz decente si tiene una mala voz, y preserve su voz, porque ojo, si uno canta sin saber impostar, las cuerdas vocales no resisten mucho. Higiena online, no tiene que moverse de su casa, usted agarra su guitarra, agarra su organito y estamos listos. Higiena online. Y continúo con el libro este de Álvaro, perdón, no de Álvaro no ha escrito todavía ninguno. Ulises Caravantes, ya vas a escribir uno. Ulises Caravantes escribió Desde los valles transversales a los canales australes. Les he contado muchas veces que es una historia básicamente centrada en revoluciones, y especialmente en una que hubo en el norte de Chile, que fue un lugar donde se produjeron muchas revueltas, también en el sur, en Concepción. Fue muy agitada la vida política de Chile del siglo XIX, y la gracia de esta historia, de ese periodo, es que Ulises usa mucha documentación de su propia familia que vivía en esos años, 1850, 60, etcétera, en esa zona, y que participó, fue testigo directo de los hechos, así que el grado de detalle, de colorido vívido, es enorme. Y eso lo hace, prácticamente casi lo convierte en una... Aquí, por ejemplo, leo un párrafo, dice: diariamente se vigilaba al enemigo que no se movía de Monte Amargo y se le enviaban proclamas incendiarias buscando que la tropa desertara. Está lleno de cosas así, muy entretenido. Para obtener este libro ustedes tienen que comunicarse con el autor en su mail, ucaravantes,
gmail.com. Este libro lo he estado recomendando hace tiempo. Me dicen que ha tenido mucho éxito, ha tenido una muy buena recepción. Así es que, bueno, le toca a usted ahora entretenerse en estas largas tardes de cuarentena con el libro de Ulises. Y para entretenerse y además formar la mente de sus niños, sus sobrinos, nietos, hijos también, por supuesto, hijas, esto incluye a las mujeres de todas maneras. Estaba viendo un torneo de partidas rápidas de mujeres y son espectaculares como juegan ajedrez. Bueno, espacioajedrez.com, estimados amigos. Entren ahí, si no tienen el tablero, la caja con las piezas, cómprenla ahí. Están muy bien hechas, yo las tengo, las he usado. Vienen con 3 licencias para entrar a Espacio Ajedrez y también tienen la posibilidad, si usted quiere, comprar el reloj electrónico que sirve para darle una dimensión temporal al juego para que, como todo juego, tiene que funcionar dentro del límite de tiempo, ¿no es cierto? Y eso le da un interés adicional. Queda 1 minuto de juego todavía, podrán empatar o no. En el fútbol es así, le da emoción extra. En el ajedrez también. En estas partidas rápidas de mujeres he visto personas que tienen que luchar una partida y le quedan 3 segundos. Es una cosa increíble. Así es que entre a espacioajedrez.com, regálale eso a estos niños o niñas y ayúdales a formar su mente en forma... sin que se den ni cuenta, se les forma el espíritu analítico, la memoria, la capacidad de discriminar situaciones, de priorizar, etc. Y vuelvo con mi amigo Álvaro. ¿Cómo te fue con tu presentación online? Qué bueno que me lo preguntaste. Fue mi primer show, digamos, en estas nuevas plataformas. Me fue bastante bien en todo, pero uno queda como la sensación de que no no pasó nada. Uno está tan poco acostumbrado a actuar solo, sin público, sin tener la respuesta, el feedback del público, como dicen ahora, que me voy a cambiar el nombre, voy a ser Álvaro Solo en vez de Álvaro Sala. Pero yo me estoy acostumbrado. Anoche tuve otra presentación para también una institución importante, pero ya me estoy acostumbrando a esto. Porque tengo que hablar más lento, tengo que hacer pausas entre una historia, un chiste y otro, porque se supone que esa pausa la gente se está riendo en sus casas, yo no los veo, no los escucho. Entonces, las primeras veces me decían, habláis muy rápido y no dejáis que la gente se ría, ¿se entiende? Pero, y uno termina con una sensación de vacío, así como que chuta, no pasó nada. Y después te escriben o te llaman de los contratantes, gracias Alvarito, pasamos muy bien, nos hacía mucha falta reírnos, fue muy entretenido. Y uno dice, me están hablando en serio. Pero uno queda con esa, de no tener la respuesta del público inmediata, pero hay que adaptarse. Tuviste buena asistencia pública, entiendo. Tuve mejor de la que esperábamos. Qué bueno, me alegro mucho. Porque cada ticket que se vende equivale a un promedio de unas 4 o 5 personas. Sí, claro, por supuesto. Tú compras un ticket y en tu casa lo ven todo. O sea, no, estupendo. Yo me alegro mucho que te haya ido bien, no solo porque eres tú y qué sé yo, sino que me alegra cuando cada vez que escucho hoy en día personas que hacen algo y que les va bien, que están... Me alegro porque esa es la única forma que este país va a salir adelante, no va a ser con gritaderas y ataques personales y leyes y decretos, sino que va a ser con millones de personas que sin que nadie sepa, o en el caso tuyo se sabe, inician la actividad nomás, y qué sé yo, se transforman, se reinventan, como dicen los ciúticos, pero de algún modo echan a andar el país, pues sí, eso es todo. Es una suma de personas que hacen eso. Y esta forma de trabajo llegó para quedarse, para que estamos con cosas. O sea, sin pandemia, yo creo que va a costar mucho que uno salga a un teatro o a un casino a sentarse en un festival rodeado de gente. Va a costar mucho que la gente vuelva con tranquilidad y confianza a ver algún espectáculo masivo. Así que hay que acostumbrarse y perfeccionarse, reinventarse, que esa gente bueno, una palabra, todo el mundo estamos en la reinvención de... Bueno, y hay que hacerlo nomás, pues. Estaba haciendo una asociación de Matiné del Muirose, que es cine con la radio, y algunos apuntes, también muchos directores y actores de cine trabajaron en radio, y fíjate que Woody Allen hizo una película muy famosa, Días de Radio. Lo mejor que ha hecho, lo mejor que ha hecho. ¿Sí? A mí porque a ti Woody Allen no te gusta. Claro, y el discurso del rey, que habla del rey británico de Jorge VI, que también era tartamudo, ¿te acuerdas? Hizo una película, incluso el actor se ganó el Oscar por la interpretación de hacer un tartamudo. El Fifth, el actor. Claro. Yo tengo un chiste de tartamudo, pero no lo voy a contar porque está muy conocido ya.
Bueno, en nuestro país el famoso Rumpi que nombramos una vez también pasó de la radio al cine, pues si no, Sí, ¿te acuerdas? ahora, Sí. bueno, ahora ya no se puede partir de la radio, o puedes partir de la radio si simplemente ahí es donde te contratan primero en vez de en la televisión, pero ya no tiene el efecto de antes. O sea, eh, la radio ahora se ha convertido, me parece, en una sucesión interminable de programas de conversación. Y se repiten los temas y, bueno, yo no culpo a nadie de eso, los temas son siempre los mismos, no hay manera de evitar repetirlos, salvo que te pongas a hablar de la vida en otro planeta o algo así, pero tampoco sabemos nada de eso. Entonces se repite, hay mucha agresión, además mucha rabia, se hacen desagradables, no es un programa de conversación de charla alegre, simpática, sino que es discusión, debates, gritos, mala onda. Entonces ya no es como antes la radio tu compañía, o sea, la onda de poner la radio para que haya una voz que quizás no le das ni pelota, pero que está en un tono agradable, hablando de alguna cosa, de repente das bola, de repente no. No, ahora es una especie de un ring permanente. Pero es que tanto en la radio como en la televisión la gente busca personajes polémicos porque provocan sintonía. Entonces, no, imperdible, mañana en el programa tanto, invitados, no más nombre, pero hay que estar entretenidos porque entre ellos no se pueden ver. Entonces, quizás cómo ir a hacer la polémica. La gente busca eso, no sé, no es sano. Tú me esperas un momento, por favor, solito aquí en pantalla, mientras yo atiendo una cosa muy importante. Y mientras tanto, puedes contar el chiste del tartamudo. Que es larguísimo. Ay. Yo la verdad le voy a decir al público ahora que nos está Fernando que él dice que fuimos vecinos en Valparaíso. Yo creo que si lo hubiéramos encontrado no lo habría reconocido porque él mismo dijo que le cortaban el pelo muy cortito en esa época. No me imagino a Fernando Villegas con el pelo corto, cómo habría sido haciendo el servicio militar. Ha sido rarísimo sin esa tremenda chasca. Por ahí viene. Bueno, mira, esto que hice no lo hago nunca, por supuesto. A veces está sonando el teléfono y estoy solo haciendo el programa y simplemente no lo contesto. Pero ahora como estás tú aquí, tenía que contestar, era una de mis hijas, ¿no? Aproveché de hablar muy bien de ti. Oye, Fernando. Seguro. Recién hablamos si tenían o no las radios AM, si existen o no, pero en la radio, el servicio de utilidad pública que presta la radio sigue siendo inigualable, y todavía en algunos pueblos, en algunos pueblitos chicos, todavía se usa la radio como un medio de comunicación sin aviso. Yo veraneé muchas veces cuando ahora estoy en Chincolco, un pueblito muy lindo que está cerca de Petorca, aquí en la Quinta Región, y en la radio se avisa a la familia Fernández Galleguillos que su primo envió la encomienda y va a llegar en el bus de las 6 de la tarde. Sí, esas cosas ocurrieron. Claro. Y la gente y esperar terminar el paradero bus a las 6 de la tarde porque el tipo había mandado una caja de verduras. Bueno, pero fíjate que incluso yo alcancé a conocer un poco de eso en Santiago cuando estaba empezando en el periodismo, en esa época de fotógrafo, estoy hablándote de los años, no sé, 80, recién inicio de los 80, y me tocó acompañar a un periodista que iba a hacer precisamente un reportaje sobre radios de barrio, y fuimos por la Gran Avenida, y había una radio que la escuchaban solamente en la Gran Avenida. Entonces los anuncios eran don Pepe, el de la carnicería de la esquina, avisa que llegó Guachalomo. Esa onda, te lo juro. Porque además la radio era no tenía potencia. Hay radios locales, radios comunitarias, comunales, no sé cómo. Bueno, a mí me gusta. Yo preferiría escuchar esas radios locales que me avisan del Guachalomo de don Pepe o cosas así, que escuchar estas radios más grandes donde hay unos tipos peleando en todos los programas. No me interesa, ya me tienen cabreado. Pero la radio era eso, era un acompañante. Yo creo que todavía hay gente que entra al auto y prende la radio. Yo no sé, ahora ya otros ponen esto en los USB con su música, otros ponen, yo todavía uso CDs en mi auto cuando llego a salir una vez cada 6 años más o menos. Pero antes era la radio. Tú estabas en la casa, la radio. En un negocio, la radio. Los que son leales y fieles a la radio todavía, y tú te das cuenta, son los zapateros, las vulcanizaciones, los que están trabajando todo el día y no tienen tiempo de mirar una pantalla, sí, y se acompañan con la radio todo el día.
en los talleres mecánicos se le ponen a los chanchos y el volumen, y ojalá los machos en la construcción, y ponen cumbia, y ponen música tropical como para darse ánimo, para Sí. no caer. Y la radio es importantísimo para ellos. Y en otras partes, fíjate, hacen lo mismo con el televisor, pero como si fuera radio. O sea, tienen prendido un programa de estos de conversación, pero nadie da pelota a las imágenes, sino que la están escuchando el programa como si fuera una radio. En el fondo, convierten la televisión en radio. Y ahí está uno de esos televisores viejos en blanco y negro, con la cubierta de plástico ya pegajosa de aceite, de dedo, de todo, pero la pantalla asquerosa, pero funciona y los tipos escuchan el programa. Pero ese mundo se acabó completamente. Yo te digo, no sé siquiera si existe en radio de onda larga, no sé qué clase de programa podrían estar emitiendo las radios de onda larga, y la frecuencia modulada se convirtió en el estándar. Y te quiero contar de una radio que yo conocí de cabros chicos, digamos no tan chicos, digamos de haber sido yo ya puber, adolescente, una radio de estas radios chicas, así súper chica, pero de gran calidad. Yo creo que es la mejor radio desde el punto de vista de la calidad musical que ha existido jamás en este país. Incluso yo diría al nivel de la radio Beethoven, que creo que volvió en vía streaming ahora, así que cosa que me alegró mucho. Desapareció por un tiempo y volvió. Desapareció y volvió, y creo que con los mismos, con Bañado, con la misma gente. Sí. Bueno, antes de eso existía varias radios que tiraban música clásica, que era la radio Andrés Bello, ¿te acuerdas con este tipo, este caballero que hablaba así, ¿no? Willy, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre ya en este minuto. Sí, Willy. Estaba la radio Universidad Técnica del Estado, que ahora no existe la Universidad Técnica, otra es la Metropolitana, que no sé cómo se llama ahora. Estaba la Universidad Técnica del Estado, la Andrés Bello, pero la mejor de todas era la radio La Reina. ¿Te suena? La Reina. Radio La Reina. La radio La Reina estaba en la onda CB63, entre la radio Agricultura y la radio chilena, la CB63. Y tenía tan poca potencia, creo que 1 kilo nomás tenía de potencia o menos, que se escuchaba solo alrededor de las cuadras de donde estaba la radio, y la radio estaba en un edificio del centro de Santiago, que está ahí en La Moneda, prácticamente un edificio donde está el Banco del Estado, creo. Bueno, en ese edificio no me acuerdo bien el detalle. Y esa radio, yo vivía a unas 8 cuadras de distancia y hasta ahí más o menos se escuchaba la radio, no mucho más, era muy débil, pero era extraordinaria. Fíjate, toda la programación no solamente era de música clásica, no había ninguna otra cosa, sino que además todos los meses publicaban un folleto, no había internet en esa época, un folleto, un librito, con toda la programación del mes, minuto a minuto. O sea, tú ibas a la radio, al edificio de la radio, y te daban, era gratis, la programación de Radio La Reina. Cosa que eso permitió después, unos años después, cuando todavía existía la Radio La Reina, si tú tenías una grabadora y no tenías el disco de alguna cosa, entonces sabía que le iban a transmitir cierto día, cierta hora, y tú grababas eso en un cassette. O si es que habían cassettes todavía en esa época. Yo no me acuerdo exactamente cuándo desapareció Radio La Reina, pero la lloré mucho, era una radio maravillosa. Ahora, en mi casa se escuchaba pésimo, poca potencia, estaba en un edificio, guasqueteaban los relés de los ascensores, era un desastre. Pero la mejor música estaba ahí, era una gran... Y a mí en lo personal me gusta mucho la radio, me encanta la radio y partir la radio. Y me trae el recuerdo de esta salida del liceo, yo tenía que pasar por una calle en el centro de Valparaíso, no sé qué radio era, que estaba en un subterráneo, pero tenía esas ventanas que quedan al borde de la vereda. Ahí, si tú en la calle te agachabas y mirabas cómo trabajaban los tipos en la radio, porque estaban en el subterráneo y tenía unas ventanas que a ellos les quedan. Y un día entré, me veían tanto que me hicieron pasar, todos los días vine a mirar cómo. Y el gran Mario Herrera, que fue un gran locutor acá en la quinta región, que falleció lamentablemente, fue presidente de Wander también. Y un día me hace pasar al locutor. Oye, perfecto. Oye, me senté frente a él, como transmitía, y yo lo miraba, y yo sé qué ganas de llegar a ser como él. Y el tipo hace la típica broma en la radio, eso, está terminando un tema, una música, y como que se dice mal que ir al baño, y me dijo, desanuncia todo el tema, y me dejó solo, y terminó la canción. Yo transpiraba un ataque, yo de haber tenido 14 años. Y lo único que tengo que decir, terminan de escuchar A Mi Manera con Frank Sinatra, y son las 11 de la mañana con 57 minutos. Eso fue mi debut radial, y con eso llegué a mi casa feliz porque ahí mi voz había salido por la radio.
y estaban todos muertos de la risa porque el tipo me dejó solo a propósito, ¿no? Pero, y había otro programa, o sea, perdón, otra radio, la radio Presidente Prieto, Sí, sí, ahí, la ubico. muy cerca de la Plaza Victoria, que a las 2:30, a lo mejor a ti no te gustaba, pero tenía el famoso club de los Beatles. Y era media hora con música, cuando los Beatles estaban totalmente de moda. Y se llenaba de estudiantes, la gente de la radio, porque íbamos a ver cómo hablaba el locutor y a escuchar los discos ahí en la misma radio. Mira que el hombre se lo hubiera escuchado en la casa, pero estar ahí en la radio era como que estáis más cerca de los Beatles. Uno vivió todas esas etapas lindas. Muy bonito. Déjame ahora hacer otro bloquecillo. Por favor. Por favor, otra manera de usar online, porque todo se está convirtiendo online hoy en día, como decía Álvaro, Sí. es aprender inglés de una vez por todas. Oye, Yo sé que muchos de ustedes alguna vez han intentado de una forma o de otra y algunos lo lograron, otros se aburrieron, se salieron del curso, lo que sea. El hecho es que no avanzaron mucho y sienten con razón que se están perdiendo algo, porque aprender inglés le abre a uno una puerta enorme, no solo a viajar, a comerciar, a la vida profesional, sino que a muchos libros que no se han traducido o que se han traducido pésimos, la verdad. Para mí esa es la más importante de los idiomas, es para poder leer en el idioma original. Pero como sea, para lo que usted lo necesite, quiere aprender inglés, entrena inglés online, estimados amigos. Es, como he dicho varias veces, como a la vena la clase online. O sea, para usted, potente, va a aprender inglés. Cualquier duda que tenga sobre todos los elementos propios de un curso, que sea cuánto vale, qué días, cómo, qué sé yo, consulte, entre a la página entrenainglés.cl o simplemente mande un mail con todas sus preguntas a coordinación@entrenainglés.cl. Les aseguro que el curso es bien potente. Y algo que le va a gustar mucho a Álvaro. a ver, debe ser ¿pero por qué a mí? Yo sé que tú eres abstemio, que en tu vida has probado una gota de vino, porque cuando ves el vaso no puedes tomar una gota, te lo no hay completo. Una Este gota. vino es un Cabernet Sauvignon Love. Todos los vinos de esta viña pueden ser Cabernet Sauvignon, pueden ser Syrah, puede ser, hay varias versiones, pero todos tienen un factor común, son vinos exquisitos, vinos de boutique, vinos preparados no en masas así gigantescas para un público anónimo, sino que realmente para conocedores. Y son perfectamente accesibles sus precios. Póngase en contacto con ellos, está viendo usted las direcciones, está viendo logos con todos los elementos para contactarse con ellos y ordene. Única condición, tienen que ser, estimado amigo, una caja con 6 botellas como mínimo. Si quiere pide 60, pero el mínimo 6. No pueden transportarle a usted desde la viña una sola botella, no, pues además, ¿cuánto dura una botella, Álvaro? Depende, si uno solo, 2 personas, 4 personas, nada. Nada, Sí, no dura nada. Un par de vasos y se acabó la botella. Así que 6 botellas yo creo que es el mínimo absolutamente necesario. Y les recuerdo también a Climo, miclimo.com es el sitio que hay que entrar. Es una empresa chilena que ha ganado precios de innovación, premios, por su sistema de climatización en casas, departamentos, oficinas, lugares cerrados, no demasiado grandes, donde usted tiene un aparato que funciona con energía eléctrica, muy poco gasto, le da calor en invierno, frescor en verano, filtra el aire, está conectado a internet. ¿Quién más quiere, hombre, por Dios? Sin peligro, sin olores, sin humo, sin fuego, sin combustión. Ideal, silencioso. Perfecto. Póngase en contacto con miclimo.com. Ellos están funcionando. Su personal es revisado toda la semana. Tienen equipamiento especial. Ni un problema. Vuelvo con Álvaro. Oye, Cuéntame un poco más de tu presentación online. Cuéntame cómo te voy a contar, de qué trataba más o menos la cosa. Pero antes que eso te voy a contar que voy a escuchar radio esta tarde, toda la tarde, con la esperanza que me diga el señor Salas, la encomienda del señor Fernando Villegas, la caja de vinos Love, va a llegar en el bus de las 7 de la tarde. ¿Pero de qué año? Y yo voy a estar atento ahí en el terminal de buses a ver si es verdad. El 2048, sin falta, a las 5 de la tarde llega su... Oye, no, el show más que nada fue la mitad de pandemia y la otra mitad de una rutina ya un poquito más temas generales, pero la gente necesita verle el lado simpático a este encierro de tanto, que no pensamos que ya se había durar tanto tiempo, pero ahí yo traté de buscarle el lado simpático al encierro, o sea, con cada experiencia que yo, por ejemplo, con mi señora,
Dije, yo me turno para ir al supermercado. Un día voy yo, el otro día va ella a devolver todo y cancelar la compra. Sí, porque, claro. No sé, tú vas al supermercado, no, porque cuando vamos los hombres compramos una tontera, yo no comparo precios, yo veo la lista y lo primero que encuentro lo echo al carrito. La mujer, la dueña de casa, se preocupa más de ver las marcas, de ver los diferentes precios, de calidad. No les veo ni la fecha de vencimiento. Yo voy, entro y compro, hermano. Pero, no sé, una vez le pregunté a un amigo, ¿en qué te entretienes tú tantos días encerrado? Me dijo, ¿sabes que me he dedicado a cambiar los muebles? Yo le dije, ¿de ubicación? No, me dijo, por comida. Me quedan 3 sillas y un velador. Bueno, lamentablemente hay gente que han llegado poco menos que a eso, ¿eh? Lamentablemente. Oye, pero ¿qué tienes en perspectiva para adelante? Porque me imagino que ya, como te reinventaste online, supongo que ya estarán apareciendo nuevas ofertas de hacer programas, de hacer presentaciones. Hay muchas propuestas. Perdón, este mismo que hiciste la semana pasada, ¿lo vas a repetir en algún otro...? Lo voy a repetir, yo creo que en un mes más, porque yo lo digo a harta gente, entonces yo creo que hay que dejar pasar un tiempo, y hay gente que se quedó sin el ticket o se lo olvidó, o como tú hay gente que tuvo un compromiso, porque uno lo hace viernes en la noche, sábado en la noche, que normalmente la gente tiene algo que hacer más entretenido. Bueno, eso era antes, ahora no tenemos nada que hacer. No, pero hay gente que recibe visita, pero 1 o 2 personas, o con los vecinos se juntan. Pero hay muchos proyectos y muchas propuestas de empresas que están brindándole momentos de esparcimiento a su gente que están trabajando todos desde la casa. Bueno, anoche tuve para un casino, para los clientes VIP del casino, le puse el show VIP, vamos a ignorar la pandemia, eso era VIP anoche. Y muchas empresas que le están brindando a sus trabajadores es un regalo, así un regalo de... La semana pasada hizo una empresa que le regaló vino a todos sus empleados y un rato de esparcimiento, dijo con humor, con Álvaro Sala, que normalmente la ventaja que tiene, al lado de la desventaja de no tener público, la ventaja que tiene es que no son shows muy largos, porque un show presencial la gente puede estar 1 hora, 1 hora y media, pero sentado así frente a una pantalla, normalmente 40 minutos es lo aconsejable, entonces uno no se desgasta tanto. La cosa curiosa, el otro día conversaba con mi señora, que no tengo que arreglarme con que me arreglo la cintura para arriba nomás, pues, si no, estoy así como estamos ahora, puedo estar con el pantalón del pijama, pues nadie va a saber. No tengo que, estoy ahorrando perfume, no tengo que perfumar. Tiene un montón de otras ventajas, pero... Yo creo que lo que tú estás ahorrando hace rato es ducha, por lo que me acuerdo cuando trabajábamos. No, pero yo me ducho 1 vez al mes si es que es necesario. Sí. Oye, yo conocí un español que decía eso, uno de estos españoles que conoció mi mamá, que desembarcaron en el Winnipeg el año 39, un lote de españoles desembarcaron, personajes que fueron importantes para la cultura en Chile, en montones, pintores, artistas, fue una llegada muy importante. Pero había algunos coños realmente poco dados, poco amigos de la... Y había un coño, me acuerdo como decía, Lucy, yo cuando comienza a picarme la espalda me baño. Cuando comienza a picarme la espalda me baño. Esa era su frase. Pues no, pues era el mismo coño, era un viejito que decía Lucy, bueno, no voy a decir lo que decía porque no lo puedo decir aquí en pantalla en realidad. Así como un poco como el chiste del poeta porteño. Los europeos en general, lo hemos comentado otras veces, los europeos en general, los franceses... Eso era antes, ¿eh? Eso ha cambiado bastante, se ha quedado pegado ese cliché que era cierto, pero ya no, ahora no es verdad eso que solamente se bañan 1 vez a la semana, con suerte en una tina, y después están toda la semana levantándose así a poto pelado, digamos. No, ahora se bañan 1 vez y media a la semana, no, así que las cosas han cambiado muchísimo. No. Han cambiado, no sé cuánto, pero han cambiado un poco, la gente está más dada a la... Y sabes tú que eso no era por así decirlo, por decir, era porque en muchas casas, yo me acuerdo, yo conozco bien París, por ejemplo, he ido muchas veces, si tú entras a estos edificios que por fuera tú los ves hermosos, lo que podríamos llamar las instalaciones higiénicas son muy pobres y a veces casi inexistentes. Sí. Fíjate que en el edificio, ese enorme palacio que es Versalles, que era el Palacio de los Reyes, una cuestión inmensa de cuadras de largo, con cientos de recintos y elegantes, no hay ni un solo baño. El arquitecto que diseñó eso en el siglo XVII, ni un solo baño. Tuve la suerte de conocerlo y realmente me llamó la atención. Y el rey, no es una cuestión asquerosa, ¿no? El rey se va a dar un baño de tina
el rey. Y en esa misma agua se bañaba después la reina, después se bañaban los discípulos, los hijos, el hijo del menor agarraba el agua, pero... Imagínate. Bueno, por eso que se desarrolló tanto la industria del perfume, pues. De ahí viene. Por eso, pues, si los mejores Claro. perfumes son franceses. Se echaban perfume para disimular la... Qué horror. Pero en fin, esos tiempos pasaron y yo podría contar muchas anécdotas de que en Chile no éramos mucho más limpios en los años 50-60. En los años 50-60 también aquí existía la costumbre de el baño semanal, los sábados Sí. normalmente, ¿te acuerdas? Y para que entrar en más detalle acerca de lo cochina que éramos todos los chicos, los adultos, éramos muy sucios. Esto del baño diario es una cosa que se instauró, se fue instalando así de a poco. Yo diría que Oye, en la segunda mitad de los años calle, 60, por ahí. uno jugaba en la calle todo el día, jugaba pichanga todo el día, y llegabas a casa a almorzar y te lavabas las manos y te mojabas la cara y seguías Y eso era todo. así. Con suerte te lavabas las manos. En la pieza de los hijos hombres, sacaban las zapatillas y no iban. Ya, pero Era como guerra bacteriológica. Oye, estamos hablando de la radio. y En dime la una radio cosa, no hay olores tampoco. ¿no te han llamado, no tienes planes de entrar, a propósito hemos hablado de radio todo este rato, de volver a alguna radio? ¿Te han dicho alguna cosa? Es que en este minuto no se puede volver a ninguna parte, pero yo creo que una vez que podamos salir ya, a llevar una vida medianamente normal, yo creo que sí ya van a aparecer cosas. Hoy día se está poniendo muy en boga hacer sociedades, como lo que conversamos nosotros todos los domingos acá, de conversar y para entretener un poco a la gente. También hacerlo, yo tengo 2 proyectos con gente también relacionada con el humor, de hacer una vez a la semana estas conversaciones que la gente... Los días me contrataron para conversar con Felipe Izquierdo, para una empresa también, para todos los trabajadores, y hablar de distintos temas. Abordamos la pandemia del lado, que tiene algún lado humorístico. La gente se entretuvo bastante y creo que eso viene ahora. La gente quiere escuchar y hay gente que lo entretenga, conversando de cosas entretenidas, simpáticas. Nosotros tratamos de hacerlo con esto del cine, con esto de la radio, con los medios, y tratando de entretener un poco también con cosas graciosas. Pero con humoristas hay que prepararse un poco más para entregarle a la gente una hora de distensión y de entretención. Tú sabes una cosa, Álvaro, la profesión tuya como entertainer, que como llaman los comediantes o como sea, es la profesión más antigua de la historia humana. Yo te puedo asegurar, porque puedo asegurarte que probablemente, o sea, seguramente, en la época de las cavernas, uno de los tipos que tenía más estatus era el hombre que en la noche alrededor de la fogata contaba historias. Porque la gente se quiere entretener, quiere evadirse de la vida, quiere evadirse de los problemas, que no logramos cazar un rinoceronte, nos estamos muriendo de hambre, estamos jodidos, tenemos problemas aquí dentro del clan, la caverna está no hemos pagado la renta en la caverna, qué sé yo. Entonces, el que cuenta historias, el contador de historias, era fundamental. Y si era un tipo que venía de la caverna, que estaba a lo mejor al lado, a 1 kilómetro, pero en esa época era una distancia infinita, contando historias de lo que pasaba en la otra caverna, lo que pasaba en ese otro bosque, era un asunto, digamos, absolutamente, o sea, te habría ido súper bien en la época de las cavernas. Pero si estaban en la prehistoria, ¿qué historias contaban si no había? No, con relatos de cosas, hombre. Relatos de cosas. Seguramente la mayor parte es chismes, que es lo que más le gusta a la gente. Burlarse de alguien. Un chiste muy antiguo que, la caverna reta al papá al hijo en la época de la prehistoria y le ve la libreta, ¿no? Te acepto un 2 en jeroglífico, tenéis mala ortografía, te acepto un 2 en caza de animales, pero un 1 en historia si no ha pasado nada todavía. Qué absurdo. Oye, déjame contar de 2 de mis últimos sponsors de los días domingo. Si usted tiene una pyme, estimada amiga y amigo como yo, por ejemplo, que tengo una pyme minúscula, casi microscópica, hay que verla con un microscopio electrónico, pero igual uno tiene que manejar papeles, gestiones, impuestos internos, hay que pagar impuestos, hay que pagar esto, lo demás allá, hay un montón de cosas. Y bueno, para personas como yo, por ejemplo, que soy de una torpeza absoluta en todas esas cuestiones, pero para todo el mundo, hoy día a nadie le gusta meterse en eso y además se pueden meter las patas, yo les recomiendo un producto para pymes, diseñado para pymes, que es un sistema de gestión que desarrolló Kame.
Es un sistema de gestión súper fácil, se aprende en 5 minutos, usted lo puede llevar en el bolsillo literalmente en su teléfono inteligente, que en el fondo es un computador con teléfono, y le facilita enormemente la gestión de sus asuntos y puede llevar la oficina a su casa, la puede llevar, como le digo, en el bolsillo la oficina. ¿Y cuánto cuesta? Se pregunta usted. Muy fácil, le contesto de inmediato, hermano. Hay planes desde 15 UF al año. Entérese de esos planes. Aquí están viendo ustedes a mi izquierda los datos. Simplemente Kame.cl, Kame con K, y va a entrar al sitio de todas maneras. Y le va a cambiar la vida si usted tiene una pyme, Kame. Y finalmente, si usted quiere sanitizar su casa y además apoyando a un emprendedor, un verdadero emprendedor que inició estas actividades y que lo hace muy bien, entonces póngase en contacto con Sanitización Siglo XXI, @gmail. Sanitización Siglo XXI es una empresa muy pequeña pero muy eficiente de sanitización que yo quiero apoyar y que estoy apoyando y que mucha gente ya ha hecho uso de su servicio, muy profesional, sanitizar la casa. No olviden que por mucho que usted esté encerrado, que por mucho que usted sea cuidadoso, el solo hecho que le llegue una caja de cartón con mercadería puede ser una especie de portaaviones de virus en este caso. Pueden venir virus en el cartoncito, pueden venir virus en el envase, en la bolsa de plástico, después el virus empieza a desarrollarse y uno no sabe por dónde entró esa porquería. Así que no es mala idea, sino que es muy buena sanitizar también de vez en cuando su casa. Sanitización siglo XXI @gmail.com. ¿Y en qué estábamos, Álvaro? Oye, yo que estamos llegando a la hora, te voy a contar una anécdota que me contó Javier Miranda, gran voz de nuestra radiotelefonía y la televisión también. Y esto es real, no sé si contarlo o no, pero es que muy graciosa. En la época, a los años 60, 70, los programas radiales que acompañaban mucho en la mañana a la dueña de casa y todo, los chascarros, las anécdotas que hay son muy graciosas. Y el locutor se confundió en las palabras. Mira, la música tropical es bailable y normalmente las letras no dicen mucho, da lo mismo, la letra es como está un agregado. Y había una canción en esa época, un merengue, debe ser una cumbia, un mambo, que se llama El Cucarachero. El cucarachero porque la letra parece que hablaba el tipo que iba y mataba cucarachas. Esa era qué buena, qué buen texto, qué buen texto. El tipo dice, y ahora a continuación un tema, señora amiga doña Casa, que seguramente le trae lindos recuerdos de su juventud, cuando usted no... Y dice, ahí va, el cura cachero. ¿El qué? ¿Cómo? ¿Cómo fue? En vez de decir el cucarachero, dijo el cura cachero. Dijo una mansa. Me mataba de la risa y el tipo decía, terminado el disco, doy una explicación. Me dijo, quédate callado mejor por si alguien no se dio cuenta, güey. Va a ser peor si doy la explicación. Pero, bueno, y además... dijo, pero fíjate... Seguramente un tema que le va a traer recuerdos de su juventud. En todo caso, ese error fue como previsor de lo que vendría después en los tiempos futuros. ¿Un presagio? Que hubo hartos cucaracheros y después... El cucarachero, que cambió la... Está muy buena. Y le traía recuerdos de la juventud. Eso es lo mejor. Seguramente le traía recuerdos cuando usted era joven. Oye, bueno, efectivamente estamos llegando al final de este programa. Hemos dedicado pongámonos útil, a la Radiotelefonía Nacional. Y el próximo domingo hablemos de la telefonía, hablemos de los teléfonos. Ya vamos a ver si volvemos al cine al próximo domingo. Obviamente que nos vamos a repetir muchas veces muchas cosas porque todos los temas tienen límites absolutos, ¿no? Podemos comentar de películas, ya vamos a ver, vamos a ponernos de acuerdo con Álvaro y sería todo. Un abrazo, Álvaro, cuídate. Buena semana y saludo a mis muchos amigos y parientes que viven en Valparaíso y Viña del Mar. Chao. Sí, esté muy bien. Chao, chao.